Suplicamos a todos los presentes permanecer en sus lugares para dar inicio a la siguiente sesión de este observatorio. Durante esta sesión, los ponentes abordarán diferentes aspectos relativos a las cuestiones actuales de la libertad de expresión. La conducción de la misma estará a cargo de la doctora Marcela Basterra, de la doctora Irene Espiño y como moderador Juan Carlos Centeno Maldonado, a quien en este momento cedo el uso de la voz. Bienvenidos. Sí, buenos días. Arrancando el orden de la mañana, iniciaremos presentando a la doctora Marcela Basterra. Es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialista en Derecho Público y codirectora académica del posgrado de actualización en Derecho Constitucional y Procesal de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de grado, posgrado y doctorado en más de 10 universidades nacionales y extranjeras. Es consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otros institutos, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto de Política y Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, del Departamento de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina. Es dictaminadora externa en materia de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es autora, coautora, directora y participante en un total de 56 libros. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas de su especialización y ha dado más de un centenar de conferencias. La doctora Basterra nos va a acompañar en una exposición de 30 minutos y luego ustedes tendrán la oportunidad de, como fue la dinámica de ayer, de entregar sus preguntas por escrito. Sin más preámbulo, muchas gracias por acompañarnos, doctora, y bienvenida. Bueno, gracias por la presentación al doctor Juan Carlos Centeno y sobre todo quiero agradecer a la Academia Internacional de Derechos Humanos, a este primer observatorio internacional de derechos humanos que creo que es una idea fantástica, y también al Centro de Estudios Constitucionales Comparados, cuya directora es acá la excelente jurista y querida amiga Inés Spigno, y también va mi agradecimiento para el querido amigo Luis Efrén Vegas Ríos. Bueno, gracias Juan Carlos y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Con Irene, el planteo que me había hecho ella cuando nos mandamos por vía mail era una suerte de, en tema de libertad de expresión, hacer un raconto con los principales estándares que en la materia ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la doctora se va a referir algo similar en el Tribunal Europeo. Les quiero decir, mientras lo ponemos, que en la página web, además de estar la presentación detallada de lo que yo voy a tratar de resumir en estos 30 minutos, está también el PowerPoint que ahora vamos a poner y que quiero empezar a contarles un poco con eso. Bueno, cuando hablamos de la libertad de expresión en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mi humilde criterio, nosotros tenemos que hablar de una libertad, un derecho que se ha dado en llamar un derecho, los autores lo han dado en llamar un derecho bifronte. Bifronte en tanto y en cuanto tiene una doble dimensión. Y ahí es cuando cobra una vital importancia esto que se ha dado en llamar la libertad de expresión como sinónimo de una de las denominadas libertades preferidas. Esto es que cuando hablamos de libertades preferidas, no quiere decir que haya derechos más fundamentales que otros, pero sí quiere decir que cuando en la confrontación de derechos al control de constitucionalidad o de convencionalidad va el derecho A versus el derecho B, normalmente sale airoso ese derecho, en este caso la libertad de expresión, en la colisión con los demás derechos y la libertad de información, normalmente es el que prevalece.
ahí es donde tenemos que hablar de libertades preferidas. Ahora bien, antes de brevemente voy a hacer una digresión muy cortita, y es cuando nosotros decimos por qué es una libertad preferida la libertad de expresión, y hay muchas teorías que así lo explican. Podemos adherir a la teoría de Meylen-John, que se refiere a la necesidad de la plena libertad de expresión e información para ejercer el autogobierno. Mal vamos a poder participar en procesos electorales si no estamos plenamente informados. Una posición que ya algo se insinuó, con otras palabras, en el célebre caso de la Corte Americana en el año 74, New York Times versus Sullivan. Otra de las teorías que muchos autores abonan en relación a por qué es una libertad preferida, la libertad de expresión, tiene que ver con el libre mercado de ideas y con la búsqueda colectiva de la verdad. Esto lo hace un gran liberal como John Stuart Mill, cuando él dice todas las ideas tienen una porción de verdad, y si no, escuchemos a todas las voces para que se puedan confrontar y de allí lograr la búsqueda colectiva de la verdad. Las ideas de Mill fueron utilizadas en disidencia por el juez Holmes en el fallo célebre de Abrams versus United States. Y otra de las teorías que también es sumamente atendible es la que dice que la libertad de expresión es una libertad preferida porque tiene que ver con la autorrealización personal. Esta teoría dice, señores, la libertad de expresión no es solamente para poder expresarse vía escrito, oral o en algún medio o por una cuestión política o por una cuestión de ejercer el autogobierno, sino que tiene que ver con el alma, con el espíritu humano, tiene que ver con la expresión del arte, por ejemplo. Va mucho más allá. Esto ha sido sostenido en el caso Pecunier versus Martínez y ahí, a partir de ahí surge esta teoría y es del año 74. Y fíjense que después se han dado muchas otras teorías, por solo mencionar algunas, pero a mí me gusta mencionarlas justamente porque ese concepto es el que a mí me parece que tiene íncito a las demás. Y es que hay teorías que sostienen que tener una superprotección a la libertad de expresión y a la libertad de informar en un sistema jurídico, ya sea el americano, ya sea el europeo, en nuestras propias constituciones nacionales, es una válvula de seguridad. Es una válvula de seguridad de protección de las minorías, porque ustedes saben que el Estado constitucional de derecho lo que tiene que pujar y todo el tiempo tratar de no expulsar a las minorías del escenario jurídico. Es decir, que es el símbolo del heterodoxo, del diferente, el símbolo del distinto. Bueno, ¿cuál es la normativa que tomamos como punto de partida? El artículo 13, que lo están viendo en el PowerPoint, no sé si logran verlo, pero que se refiere a que todas las personas tienen el derecho de la libertad de pensamiento y de expresión. Y acá dice, y fíjense, dice esta libertad comprende la de buscar y recibir, por un lado, y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin distinción de fronteras, etcétera, etcétera. Fíjese que esta normativa, que es de San José de Costa Rica, año 1969, por suerte la Corte Interamericana le ha encontrado una muy buena salida, pero también a veces se suscitó alguna confusión, porque en el buscar y recibir información encontramos alojado el derecho de acceso a la información y acceso a la información pública, y en el difundir ideas el derecho a la libertad de expresión. Entonces, muchas veces se han utilizado en forma indistinta estos dos derechos, si bien no podemos dejar de reconocer que tienen cuestiones comunes, que ahora voy a mencionar, pero tienen algunas cuestiones distintivas. La primera interpretación que hace la Corte, es el punto que pueden ver donde dice interpretación de la Corte Interamericana, es la opinión consultiva número 5 del año 85, cuando la Corte, palabras más, palabras menos, dice, y voy directamente a lo que está escrito en azul, no sé si lo pueden leer, dice, esto requiere por un lado, porque en realidad lo que la Corte dice tiene dos dimensiones, ¿sí? Se los voy a explicar. Tiene dos dimensiones la libertad de expresión, una individual y una social. Esto es que si se lesiona el derecho a la libertad de expresión, no solamente me están lesionando mi derecho público, individual, subjetivo de poder expresarme libremente, sino se está automáticamente lesionando el derecho de toda la sociedad a conocer las opiniones de los demás
y a poder cotejar nuestra propia opinión con las opiniones de los demás. De ahí la dimensión individual y la dimensión social que tiene, que no muchos derechos tienen el honor de estar en esta categoría de la doble dimensión. Algo que la interpretación de la Corte en sucesivos fallos, ahora vamos a ver cómo se va a ir, lo va a ir sosteniendo, arraigando y perfeccionando. Bueno, acá decíamos, básicamente, repito, está el escrito para que puedan profundizar, pueden hacer preguntas después. La libertad de expresión, la libertad individual de expresión como derecho público subjetivo y también como derecho colectivo. Mientras que el derecho a la información pública no es que no se pueda ejercer como derecho individual, porque una cosa es el derecho como prerrogativa y otra cosa es la aptitud para tener la legitimación. Yo puedo ejercer individualmente el derecho de acceso a la información pública, es la parte derecha. Sin embargo, cuando lo vamos a justificar, y tantos autores que lo han justificado, por ejemplo, esto es tomado del libro de Abramovich y Curtis, cuando ellos dicen, sí, lo podemos tomar, Gargarella también dice, lo podemos tomar como un derecho individual el acceso a la información pública o a la información estatal, solamente si lo vamos a potenciar como un derecho a autonomía. Tenemos más niveles de información, podemos decidir nuestro plan de vida con mayor tranquilidad. Sin embargo, el verdadero sentido del acceso a la información pública es que sea un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque al ser un derecho colectivo tiene el carácter de ser no distributivo y no excluyente, en palabras de Robert Alexy. Esto quiere decir que, como también dice el maestro Alexy, los bienes colectivos son más fáciles ejemplificar que definirlos. Y que sean no distributivos y no excluyentes, o que tengan el carácter de indivisible, significa, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos del derecho al patrimonio cultural de la humanidad, todos tenemos ese derecho, pero ¿alguno de ustedes sabe qué parte o qué porción de patrimonio cultural de la humanidad le corresponde? No. Eso es no distributivo. Y no excluyente quiere decir que la doctora Irene sea titular del derecho, cada uno de ustedes del derecho a un ambiente sano, no nos excluye a todos y cada uno de nosotros en las mismas condiciones de ser titulares de ese derecho. Entonces, al justificarse como derecho colectivo, nuevamente encontramos una jerarquía superior. Esto es seguir con el tema de las libertades preferidas o los derechos especialmente protegidos. Mientras que la libertad de expresión se esgrime frente al Estado, y muchas veces para hacer posible la disidencia, esto del discurso pluralista necesario, en cambio el derecho de acceso a la información pública lo exigimos a través del Estado. ¿Por qué? Para poder controlar a nuestros gobernantes. Acá aparece todo el tiempo también en esto de la libertad de expresión como la multitud de voces y el derecho de acceso a la información pública como la posibilidad de control de las gestiones de gobierno, como sinónimos de transparencia. Bueno, cualquier limitación que se haga a la libertad de expresión va a ser de carácter sumamente restrictivo, sobre todo si es penal, lo vamos a ver ahora cuando expliquemos el caso Kimmel. En cambio, el derecho de acceso a la información pública en ese punto amplía el derecho a la información, porque necesitamos más altos niveles de información para poder participar en las cuestiones que tienen que ver con el bien público, ¿no es cierto?, con el acceso. Y por último, y esto es importante, aunque es sencillo, y tiene que ver que cuando hablamos de libertad de expresión, lo que se transmite son pensamientos, juicios de valor u opiniones. Yo puedo decir lo que quiera, esto no significa impunidad por parte de la prensa, después tendré las responsabilidades que me correspondan. Sin embargo, cuando hablamos de derecho a la información, es o debería ser que se transmiten datos, noticias o hechos concretos. Y si bien sabemos que la objetividad o la veracidad absoluta no existe, y no me quiero meter con esto porque acá hay grandes juristas de filosofía del derecho, pero lo cierto es que cuando damos un dato, una noticia, una información concreta, no opiniones, hay que hacer mínimos testeos de razonable veracidad. ¿Se entiende? No una veracidad extrema, porque si no, no existirían las noticias, pero sí razonablemente mínimos estándares de veracidad. Después en las opiniones puedo decir lo que yo quiera con las consiguientes responsabilidades. Yendo a los fallos concretos, tenemos en primer lugar el caso Ifter
Easter Bronstein con Perú de 1999. Yo los voy a contar bastante rápido para poder alcanzar a contarles todos. Era un ciudadano peruano naturalizado en el año 1999 con el expresidente Fujimori. Lo que hacen es, le sacan la ciudadanía peruana y con ello la titularidad del Canal 2 de televisión, porque había una ley en ese momento en el Perú que no se podía ser titular de un canal de televisión si una persona no era peruano por nacimiento o por opción. La Corte condena al Estado peruano por no cumplir con el artículo 13, que es el que vimos inicialmente de libertad de expresión, pero también por no cumplir con el artículo 1.1, que es el que dice, el artículo 1 es muy importante en todo esto de San José de Costa Rica, porque dice a los estados, señores, tienen que cumplir con todos los derechos que se encuentran en este tratado. Y si bien acá el 2 no se menciona, lo vamos a mencionar todo el tiempo, es complementario del primero porque el artículo 2 dice, y además los estados tienen la obligación de tomar o dictar medidas internas que propendan o que coadyuven a que se concreten esos derechos, que no sean, como decíamos recién con Carlos Arredondo, un catálogo de ilusiones, que sea una verdadera tutela efectiva y concreta, ¿no es cierto? Bueno, acá aparece nuevamente, si pueden ver lo que está en azul, cuando dice la Corte, cito textual, la libertad de expresión se inserta en el orden primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse. Acá al decir que es orden primario y radical de la democracia, nos está diciendo otra cosa la Corte Interamericana. La Corte nos está diciendo que este derecho es un derecho sistémico. ¿Qué significa eso? Como decía el doctor Carlos Nino, que no lo inventó él, pero yo lo estudié de él porque fue mi maestro también en Derecho Constitucional en Argentina, que cuando se lesiona un derecho fundamental, normalmente se lesionan otros derechos fundamentales. Ninguno está aislado. Pero hay derechos que cuando se lesionan, como efecto dominó, rompen con el sistema, rompen, le dan al corazón del sistema. En este caso pasa con la libertad de expresión y la libertad de información. Cuando se lesiona ese derecho, se violenta directamente el sistema democrático. Pasando al caso Olmedo Busto con Chile, acá tenemos la Corte Suprema de Chile en el año 97 no permite que se exhiba, es la palabra, iba a decir, no me salía la palabra exacta, la película llamada La Última Tentación de Cristo, sí, ese era su nombre. Olmedo Bustos es quien hace la acción, pero ese era el nombre. Al no permitir esto, y además no dar los recursos, porque les rechazaban los recursos en las instancias internas de Chile, por entender que por cuestiones formales, pero lo cierto es que no dejaron que se pudiera pasar esa película. Entonces, cuando se hace la denuncia, la comisión toma la denuncia entendiendo que estaban cumplidos los requisitos del artículo 47 de la Convención y concordantes, y es denunciado el Estado chileno y es condenado el Estado chileno por los artículos, por incumplimiento y violación a las normativas del artículo 13, que es el que estamos trabajando, de libertad de expresión, el primero, que es la obligación de los estados, el 2, que era el de cumplir con las disposiciones internas, y si bien se había acusado al Estado chileno por lesión al artículo 12, que es libertad de conciencia y religión, la Corte encontró que no había mérito suficiente para condenar por esa normativa en especial, pero sí condena por toda la otra normativa y ordena al Estado chileno la normal exhibición de la película, la adecuación de la normativa interna a los estándares que surgen de la Convención. Tiene que garantizar, le dice el Estado chileno, que desde los poderes públicos no se ejerza la censura y, por último, la reparación del daño sufrido más las costas y gastos. Acá no me quiero ir, pero hay un tema que es muy importante en mi país y yo entiendo que en otros países, el amigo es de Venezuela, y en otros países de América Latina sucede, y es que para no ejercer, o además de la censura previa que se ejerce, en mi país la censura previa prácticamente no se ejerce porque mi país está dividido, hay una grieta enorme en medio de la Argentina hoy y bueno, es otro problema. Pero lo que quiero decir es que sí hay un modo de practicar, un modo jurídico de practicar la censura y es la llamada censura indirecta. Y hay muchos fallos
de la Corte Argentina en los últimos años, en el que la Corte, con toda razón, dice la censura indirecta es una manera, si se quiere, más perversa de censura que la censura directa y anterior. Es una versión más moderna, pero es incluso igual o peor. ¿Y esto cómo es? Es, por ejemplo, cuando se hace a través de la manipulación arbitraria y discrecional de la propaganda oficial. Así hubo 2 fallos de corte reciente de la Corte Argentina, que es Editorial Río Negro con provincia de Neuquén, y el otro caso es Editorial Perfil con Jefatura de Gabinete de Nación, en el cual la Corte dice los estados no tienen obligación de dar publicidad oficial, porque puede haber un estado que diga, señores, nosotros no tenemos dinero o preferimos utilizar para algo que estimemos que sea más productivo. No hay un derecho subjetivo de los medios a tener publicidad oficial. Ahora bien, si la van a dar, la tienen que hacer con criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, de no discriminación, sin aplicar la lógica amigo-enemigo. Esto es con un criterio de descentralización como opuesto a concentración de medios. Bueno, esto es lo que le dice, pero no así desarrollado, la Corte Interamericana, pero yo creo que eso se viene en cualquier momento, esos estándares. Pasando al caso Herrera Ulloa con Costa Rica, este es, como decíamos ayer, es un caso como el Padre Nuestro en este tema, pero es grandioso. Mauricio Herrera Ulloa era un periodista del diario La Nación de Costa Rica. Lo que él da cuenta o sea, lo que hace es transcribir de la prensa austríaca la conducta de hechos ilícitos y otros hechos reñidos supuestamente con la moral y con lo que significa el representar a un Estado, de un diplomático costarricense acreditado en Austria. Entonces lo que hace es tomar un artículo de la prensa austríaca y lo transcribe. Él hizo algo que en casi todo el mundo se llama teoría del reporte fiel. Cito la fuente, no desvirtúo lo que dice, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Pero lamentablemente este señor fue condenado a una pena de prisión en suspenso, a una multa sideral y a un por tanto en Costa Rica que vendría a ser el derecho de respuesta. Cuando llega a la Corte Interamericana, acá la Corte da un fallo realmente paradigmático, porque fíjense que esto es el primer punto, lo que está en azul, cuando dice que se condena al Estado de Costa Rica por incumplimiento del artículo 13 de libertad de expresión, pero la preocupación de la Corte dice que puede producir, leo lo azul del primer párrafo, un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que a su vez impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad. Con esto está diciendo, señores, ojo, porque esto puede motivar la denominada autocensura. Y después divide en 4 puntos el fallo, analiza el contenido de la libertad de expresión, que por razones de tiempo no me quiero explayar para alcanzar a contarles todo, después se los cuento, pero sí me parece importante, porque yo lo puse debajo, el punto 3 que habla del rol de los medios de comunicación. Es por primera vez que la Corte Interamericana dice, con excelente criterio, ojo señores, el rol de la prensa es sumamente importante, y es tan importante que no solamente es un derecho, sino que también genera deberes. Se plantea ¿sí? el derecho a la libertad de expresión como un derecho-deber. Y me parece importante, porque nobleza obliga, que el único país que en América Latina había tratado esto a nivel corte es justamente la Corte de Colombia, cuando en el año 1993, en el caso Martínez Caballero Alejandro, dice, cito textual, la libertad de información se constituye en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica, pero a la vez implica obligaciones y responsabilidades. Es pues un derecho-deber, sin más. Eso dijo la Corte de Colombia ya en el año 93 y la Corte Interamericana en algún punto sostiene y desarrolla en el caso Herrera Ulloa. El caso Ricardo Canese con Paraguay, los casos que fuimos eligiendo son los que generaron después los estándares que al final los voy a mencionar rápidamente, pero además tienen un aditamento, una cuestión diferenciada de los demás. Este caso, Canese fue contrincante de Guasmose en la campaña presidencial
y lo que denuncia es que Guasmosi supuestamente estuvo vivo Canese además porque usó el verbo potencial, y saben que si usa el verbo potencial es eximente de responsabilidad. Sería el testaferro de Stroessner, el ex dictador de Paraguay. Bueno, por supuesto, estamos en América Latina y esto nos cabe en general a todos. Ganó Guasmosi y el señor Canese quedó condenado con una pena de prisión en suspenso, aparte de una multa en Paraguay, pero lo cierto es que cuando Canese pedía permiso al juez penal, aunque no estuviera detenido, para salir del Paraguay, se lo denegaban, sellito de negación. Estaba preso en el Paraguay Canese, esa era la realidad. Y acá, en la sentencia, lo que la Corte hace hincapié es todo esto que venimos mencionando, pero sobre todo es que la libertad de expresión y el derecho a la información se vuelven doblemente importantes cuando estamos en procesos electorales. Acá otra vez junta, emparenta o vuelve inescindible el derecho a la libertad de expresión del derecho al acceso a la información pública. En un proceso electoral, mientras concurramos con mayores niveles de información, es como mejor el ciudadano puede ir formado para tomar determinadas decisiones, nada más ni nada menos que elegir el presidente de la República en la cual vivimos. Bueno, el caso Palmara-Iribarne con Chile, lo que tiene de diferenciado es que, bueno, este señor iba a publicar un libro, él trabajaba en la Armada, y iba a publicar un libro sobre, nada más ni nada menos, un tema tan en boga en el mundo entero, en mi país también, sobre ética y servicios de inteligencia. E iba a contar cosas que evidentemente a nadie le convenía, por lo cual le allanan el domicilio, lo arrestan, le clausuran las publicaciones, no puede comercializar su publicación. ¿Qué tiene de distinto este caso? Que no solamente, justamente acá se ve un poco este efecto dominó que yo decía, porque la Corte condena al Estado de Chile no solamente por los artículos 13, 1 y 2 de San José de Costa Rica que venimos manejando, sino también por el artículo 21 que se refiere al derecho de propiedad y dos artículos que para mí son fundamentales, dos dispositivos normativos que creo que mañana va a haber un panel, pero por el artículo 25 cuando se refiere al recurso rápido, sencillo y eficaz, y el artículo 7 y 8 cuando no hay garantías judiciales. Porque si tenemos derechos pero no tenemos las herramientas para acceder a la justicia y se nos deniega arbitraria y discrecionalmente el acceso a la justicia, es lo mismo que tener un catálogo de ilusiones, como decíamos anteriormente. El caso Claude Reyes con Chile es este fallo también, bueno, todos son paradigmáticos porque todos marcan una nota distintiva y sin contar los hechos, pero en realidad es una denegación de acceso a la información pública, porque una ONG que de tradición en defensa del medio ambiente se iba a hacer una reforestación de bosques, una destrucción prácticamente de bosques, llamado Río Cóndor, entonces presenta el pedido de acceso a la información pública y el pedido de impacto ambiental. Se lo deniegan. Va a la Corte de Santiago, la Corte Circuital de Santiago, también se lo deniegan. Llega a la Corte de Chile y la Corte de Chile no lo deniega, pero dice que no están cumplidos los requisitos formales. Señor, marche preso. Ahí es cuando se presenta ante la Corte Interamericana el pedido por denegación de acceso al impacto ambiental y a la información pública. Se presentan como amicus curiae 22 ONG defensoras del medio ambiente, algunas de mi país y de toda América Latina, Greenpeace incluso también en otras internacionales. Y acá la Corte da un fallo fundamental cuando dice que el Estado, esto lo voy a leer textual, es la parte que está en ovalado, el Estado chileno violó los artículos 1, 12, 13 y 25 de la Convención Americana al no brindar acceso adecuado a la información pública y al no otorgar un recurso judicial efectivo por la negación de un derecho fundamental protegido por la Convención, a saber, el derecho fundamental de acceso a la información pública. Es decir, señores, si había alguna duda, ya la Corte Interamericana ha dicho claramente que son dos derechos inescindibles y que se retroalimentan, pero son dos derechos distintos. Uno es a la libertad de expresión y el otro es el derecho fundamental de acceso a la información pública. Bueno, nos queda el caso Kimmel con Argentina, que básicamente de lo que se trata es establecer los estándares
en cuestiones penales, ¿sí? Porque era un periodista, Kimmel, que había sido detenido por investigar a un juez que durante la dictadura militar argentina no había hecho nada se había denunciado el asesinato de 5 religiosos, y este señor, como se dice en mi país, cajoneó el expediente, lo guardó y no hizo nada. Este juez hace una acción por difamación, gana en todas las instancias la acción por difamación, pero cuando llega a la Corte Interamericana dice algo que es sumamente importante, es la parte azul oscura debajo, cuando habla que el derecho penal, dice, es idóneo para establecer responsabilidades y proteger la honra y la reputación de las personas, pero también es el medio más restrictivo y severo, ¿sí? Por esto, dice, su uso tiene que ser con carácter restrictivo, absolutamente necesario y proporcional. Y le ordena al Estado argentino que retire del Código Penal esto de las calumnias e injurias como delito penal. Y en mi país ahora existen calumnias e injurias a partir de la ley 26.551 del 2009, pero solo con sanciones civiles. El último fallo que me queda es el caso Fontevecchia con D'Amico, y este es muy importante porque justamente fue un caso que hizo el expresidente Menem cuando en ese momento era presidente de la República Argentina. A él le publicaron varios artículos en una revista argentina que tiene una trayectoria importante, que justo, bueno, Fontevecchia D'Amico son los mismos porque es la revista Noticias y ellos son los editores. Varias notas donde daban cuenta de un hijo extramatrimonial, que de verdad nadie lo sabía en Argentina, o sea, lo sabría el Círculo Rojo, pero los demás no. También de las depresiones que tenía la exmujer, daban el listado de medicamentos que la exmujer del presidente en ejercicio tomaba, que no es un dato menor porque no me quiero ir con otro tema, pero es nada más ni nada menos que un dato sensible, el derecho a la salud protegido por la Ley de Protección de Datos Personales, por la ley mexicana, por la ley española, por todas las leyes, y no tiene nada que ver porque era la ex esposa. Bueno, resumiendo, la Corte Argentina hace lugar y toma ejemplos porque dice, esto se dijo no solamente acá, sino en el caso con el torero Paquirri, Derecho a la Intimidad y Fiesta Taurina, que es un artículo maravilloso del doctor Vidar Campos. También esto se trató, dice, en Francia, cuando apareció en la tapa de la revista Paris Match, el hijo de la actriz Romy Schneider. También apareció, cuando fue el fallecimiento y apareció en la tapa el canciller Bismarck en Alemania y Ponseti Balbín en Argentina. Dice, esto no es nada nuevo. El derecho a la intimidad, es decir, las personas famosas o las personas públicas tienen retraída su derecho a la privacidad. Está absolutamente limitado y así debe ser, porque ellos voluntariamente se someten al escrutinio público. Pero lo que no se puede pensar es que que renuncien absolutamente a su derecho a la intimidad. Sin embargo, la Corte Interamericana, cuando llega el caso, da vuelta el fallo de la Corte Argentina y dice que en casos así es preciso hacer un umbral diferenciado y que se ponga estrictamente o sea, que se utilicen criterios sumamente estrictos, entendiendo que era de interés general el hecho de, por ejemplo, que un presidente reconozca o no un hijo, porque puede ser un estándar moral para que las personas decidan o no votarlo. Bueno, finalizando, decimos, los estándares mínimos entonces, arriba la relevancia jurídico-política de la libertad de expresión como derecho sistémico, esto que lo he explicado recientemente. Abajo la libertad de informar, que no es absoluta porque puede generar responsabilidades. A su derecha, que el derecho penal es un medio idóneo, pero como última ratio, es decir, si es absolutamente necesario y proporcional. Y a la izquierda, el derecho a la privacidad no es óbice, no constituye un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión. Esto, ¿no es cierto?, como derecho de defensa no lo constituye. Les dejo también en qué fallo se trató cada uno de estos estándares, y esto sí es el final, cuando nos dice el rol esencial de los medios de comunicación a la izquierda, que lo explicamos recientemente en Herrera Ulloa, a la derecha el derecho a la libre expresión desde el punto de vista de las actividades estatales y la importancia y la relación con la transparencia, y también
que una sociedad, que se repitió en casi todos los fallos, que una sociedad bien informada es sinónimo de una sociedad libre, para concluir que una sociedad bien informada propicia y robustece este debate pluralista que el célebre fallo de la Corte Americana, New York Times versus Sullivan, cuando dice: mal va a poder llevarse adelante este debate desinhibido, robusto y amplio si no escuchamos todas las voces, las que nos gustan y las que no nos gustan. Bueno, muchas gracias y disculpen la molestia. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por tu intervención. Qué sabroso comenzar la mañana con una ponencia de esta calidad y para mí de verdad te felicito en nombre de la Academia y de la Facultad. Continuamos con alguien de casa, ¿no? Continuamos con la doctora Irene Espiño, promotora y dueña de este espacio. Irene es directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila e investigadora en Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Siena, Italia. La doctora Espiño es profesora de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho Constitucional Comparado, y se destaca su actividad de investigación y docencia en el extranjero, que incluye a países como Australia, Canadá, México, Alemania, Namibia, Sudáfrica, España y Reino Unido. Entre sus líneas de investigación se encuentra la libertad de expresión y en particular los discursos del odio, las libertades políticas, la justicia constitucional y el multiculturalismo en perspectiva comparada. Ha participado como ponente en muchos congresos internacionales en México, Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Noruega, España e Italia, y participa en varios proyectos de investigación sobre derechos humanos, participación, democracia y derecho constitucional comparado. Aquí en Saltillo la bautizaron como Irenísima. Entonces vamos a ver qué nos presenta hoy Irenísima. Bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, yo también quiero dedicar algunos minutos del tiempo que tengo a mi disposición para unos agradecimientos. En primer lugar, a la Facultad de Jurisprudencia, que nos ha permitido organizar este evento, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a todos los colegas, compañeros de vida, podríamos decir, y a los becarios, a los auxiliares de investigación, a todo el staff que ha trabajado muy duramente para que el evento, que el observatorio salga bien. De verdad, muchísimas gracias, porque sin ustedes no habría sido posible realizar un evento como esto. Y pues... a los amigos y colegas extranjeros que nos acompañan aquí, pues que han viajado desde muy lejos, desde Europa, y les aseguro que el viaje es bastante largo y cansado, y desde, pues, por supuesto, Argentina, desde Colombia, y pues de verdad tenemos un público, ponentes de gran trayectoria académica y que representa prácticamente todo el mundo. Y pues voy a cerrar la parte de los agradecimientos y ya se terminó mi tiempo, creo. Ya me voy. No, pues con un especial agradecimiento a mi grupo de licenciatura, que pues veo que están aquí pues todos sentados en las primeras líneas, porque les prometí puntos, esta es la verdad. No, porque pues la verdad es que para la organización del evento pues tuve que abandonarles un poco. Yo creo que también están contentos por eso, pero bueno, pero muchas gracias. Y en segundo lugar, quiero hacer una breve premisa de carácter metodológico y para explicarle cuál es el enfoque que les quiero dar a mi plática aquí hoy. En el contexto europeo, la libertad de expresión representa uno de los derechos, pues, digamos, no quiero decir más importantes, porque no creo que haya derechos que son más importantes que otros, pero es un derecho, una libertad que cuenta con un acervo jurisprudencial enorme, gigantesco.
dentro del cual podríamos identificar varios temas. Pero en consideración de las características intrínsecas de este derecho, que es un derecho, como ya mencionaba Marcela, bifronte, es un derecho que tiene una doble alma. Es un derecho que tiene una importancia fundamental para el sistema democrático y además porque no tengo mucho tiempo, entonces me voy a enfocar sobre un tema específico, que es el tema de libertad de expresión y su relación con la protección de la democracia. Y este representa uno de los ejes fundamentales de la jurisprudencia europea en materia de libertad de expresión y también creo que puede ser un buen punto de diálogo con el sistema interamericano, en consideración del hecho de que la Corte Interamericana, a partir de la primera decisión, que es una opinión consultiva, la opinión consultiva 5 de 1985, esta es la primera decisión con la que la Corte Interamericana se expresa sobre en materia de libertad de expresión. La Corte, a partir de este momento, ha empezado a desarrollar un estándar democrático por lo que se refiere a la libertad de expresión y además es uno de los temas más relevantes que pueden constituir un punto de diálogo porque también es uno de los retos, de los desafíos al que se está enfrentando el sistema interamericano. Y además es muy importante porque es una temática de confine que delimita el alcance de la libertad de expresión porque en muchos casos, por ejemplo, el Tribunal Europeo ha considerado oportuno excluir la aplicación de la norma sobre libertad de expresión, optando bien por la aplicación del artículo 17 del Convenio Europeo. El artículo 17 del Convenio Europeo lo denominamos la cláusula de abuso de los derechos. Y normalmente esta es una norma que en verdad el Tribunal Europeo no ha aplicado mucho, pero se aplica en todos los casos en que, pues les voy a citar el texto del artículo, ninguna de las disposiciones del presente convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, grupo o individuo un derecho cualquiera la dedicación a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo. Esta es una norma que normalmente se ha aplicado en todos los casos en que el Tribunal Europeo se ha enfrentado a una cuestión sobre libertad de expresión de, por ejemplo, grupos racistas, en temas de negacionismos o en tema también de libertad de asociación, que en el marco de la jurisprudencia, digamos, europea, tenemos un conjunto de libertades expresivas en que cabe la libertad de expresión, pero también la libertad, por ejemplo, de reunión, de asociación, etc. Entonces también esa ha sido una norma que ha sido aplicada por el Tribunal Europeo en todos los casos también, por ejemplo, de grupos, de partidos políticos racistas o extremistas. Después de esta breve premisa, desarrollaré mi intervención conforme a 3 puntos, pues más o menos reflejando también la dinámica que siguió Marcela en su ponencia. Voy a empezar con una breve descripción normativa y jurisprudencial del alcance del artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, que es la norma que reconoce la libertad de expresión. Voy a seguir con un análisis de la argumentación desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en uno de sus, digamos, leading case en la materia, que es el caso Lingens v. Austria. Y durante el análisis, tomando como punto de partida este caso, voy a hacer referencia también a otros casos que también son considerados como los casos más relevantes en materia de libertad de expresión, que son el caso Handyside versus Reino Unido y el caso Sunday Times versus Reino Unido. Y finalmente concluiré, si todavía tendré el tiempo, haciendo algunas referencias a la evolución de los principios sentados en los casos que hemos analizado, digamos, en el punto 2, porque lo que pasa es que muchos de los casos que son considerados más relevantes en el marco de la jurisprudencia de un tribunal sobre un específico tema son casos, digamos, entre comillas, viejos, porque pueden ser casos de los años 70, 80. Entonces también es muy importante ver cuál ha sido el desarrollo más actual de los principios sentados en los casos más relevantes. Marco normativo. La libertad de expresión en el contexto del Convenio Europeo es reconocida por el artículo 10 del Convenio,
que se compone de 2 párrafos. El primero, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión, la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. Y el segundo párrafo, que prevé, digamos, las indicaciones, las condiciones para la limitación del derecho, dice que el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometidos a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para, y aquí viene una lista de casos, digamos, para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Ya podemos ver que desde una primera y superficial, podría decir, lectura de la disposición, y especialmente del primer párrafo del artículo 10, tenemos una libertad de expresión muy amplia. Y además de la visión tradicional de la libertad de expresión como una esfera de autonomía privada, y aquí vamos a ver a qué queremos hacer referencia en el momento en que decimos que la libertad de expresión es un derecho de doble alma, hay una esfera de autonomía privada que está garantizada a los individuos contra las interferencias externas de las autoridades públicas, es decir, de los estados. Entonces, es una vertiente de libertad negativa. El Convenio Europeo, así como la gran mayoría de las democracias constitucionales contemporáneas, reconoce también una dimensión pública de la libertad, entendida como mencionaba antes Marcela, la libertad de recibir y difundir informaciones e ideas. Según esta segunda dimensión, esta segunda libertad, o sea, segunda alma de la libertad de expresión, representa un requisito fundamental para la formación de una opinión pública consciente y en consecuencia es fundamental también para elevar el nivel de democracia del sistema constitucional de un país. Es cierto que el primer párrafo del artículo 10 reconoce textualmente, literalmente, una libertad de expresión muy amplia. Como si eso no fuera suficiente, el Tribunal Europeo lo ha interpretado también de manera más amplia. Por ejemplo, ha incluido en la esfera de garantía del artículo 10 cualquier tipo de expresión, independientemente de su forma o de su contenido específico, que puede tener, por ejemplo, la expresión artística, la expresión religiosa, la expresión comercial. En ese sentido, cabe mencionar una frase que quizás para las personas que se ocupan de libertad de expresión es la frase más famosa, más redundante, que es una frase del Tribunal Europeo que pronunció en el caso Endicide y que representa un leitmotiv en realidad. Ustedes también en muchas decisiones de tribunales nacionales la van a encontrar. El amparo del artículo 10 es válido no solo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. Ayer alguien mencionó en varias de las ponencias en realidad el tema del margen de apreciación. En materia de libertad de expresión, los estados tienen un margen de apreciación muy amplio. Y el juez, sin embargo, el juez europeo, el Tribunal Europeo, ha identificado una mayor discrecionalidad con respecto a algunos sectores. Por ejemplo, en cuanto a las opiniones y creencias religiosas, pues no me voy a meter mucho en este tema porque también hay una mesa sobre la libertad religiosa. Simplemente les comento que con referencia a este sector, el Tribunal Europeo ha declarado que puede ser una obligación legítima del Estado la de prevenir las expresiones ofensivas que no contribuyen al progreso de la humanidad. Entonces, pues ya hay una limitación un poco del margen de apreciación de los Estados. Se protegen todos los medios de comunicación y se protegen los puntos de vista expresados tanto por personas físicas cuanto por personas jurídicas.
Pero, como la gran mayoría de los derechos fundamentales, yo diría prácticamente todos, no es un derecho absoluto. Y aquí vamos a empezar con los problemas, porque ya vimos el segundo párrafo del artículo 10 contiene varias indicaciones por lo que se refiere a la limitación del derecho de libertad de expresión. Y es un artículo que es un párrafo que por su formulación deja no pocas dudas. Y eso es porque para sopesar de alguna manera la gran amplitud prevista en la redacción del párrafo primero, el segundo párrafo indica numerosos casos en que el Estado, las autoridades públicas del Estado pueden limitar este derecho. Por ejemplo, proteger la seguridad nacional, la integridad territorial, orden público, moralidad, salud, etcétera, etcétera. El problema no es tanto que haya varias posibilidades en presencia de la cual el tribunal o los estados pueden limitar la libertad de expresión, sino que se trata de expresiones muy amplias y que necesitan de interpretación, porque sí, la salud es bastante claro lo que es, no es tan claro qué es la moralidad, por ejemplo. Entonces, en este espacio de gran incertidumbre, el Tribunal Europeo tuvo que desarrollar su tarea interpretativa con el fin de evitar las extensiones indebidas de límites, porque pues, todo el mundo sabe muy bien que las restricciones a un derecho tienen que ser lo más limitado posible. Y de hecho, a través de sus sentencias, el juez de Estrasburgo ha identificado una serie de corolarios que han representado guías interpretativas en la evaluación de la legalidad de las restricciones y de las sanciones impuestas por los estados a los individuos. Por lo tanto, se ha señalado que en virtud de lo establecido en el convenio, las restricciones impuestas por el Estado a la libre expresión de pensamiento deben ser necesariamente previstas por ley, hay un principio de reserva de ley, deben perseguir un fin legítimo, que es la lista prevista en el párrafo 2, y tienen que constituir medidas necesarias en una sociedad democrática para alcanzar los mismos fines indicados en el segundo párrafo del artículo 10. Por lo que se refiere al principio de reserva de ley, pues allí más o menos, digamos que el Tribunal Europeo, pero también los Estados europeos están bastante de acuerdo en considerar que no es necesario que la limitación del derecho tiene que estar contenida en un acto normativo que se llama ley. Lo que sí es necesario es que sí tenga como base un documento normativo accesible a las partes interesadas y que sea redactado de manera muy precisa y clara para que los interesados puedan entender de manera razonable cómo orientar sus propias conductas. Y la verdad, entonces el principio de reserva de ley, pues la verdad no da muchos problemas. Los verdaderos problemas empiezan en el momento en que el tribunal tuvo que dar contenido a la expresión de lo que es necesario en una sociedad democrática. Y aquí pues ya voy pasando al segundo punto de mi ponencia. Sobre ese punto es relevante analizar uno de los casos que la organización del evento ha seleccionado para la discusión durante estos días, que como les mencionaba, es el caso Lingens v. Austria. Les voy a dar unas breves indicaciones para colocar el caso. El caso se refiere a hechos ocurridos en el 1975, 4 días después de las elecciones generales celebradas en ese mismo año en Austria. El presidente del Centro de Documentación Judía, pues no les voy a decir los nombres porque ya son austríacos, un poco complicados, acusó al presidente del Partido Liberal de Austria de haber servido en la primera brigada de infantería de las SS durante la Segunda Guerra Mundial, una brigada que notoriamente estaba manchada por crímenes atroces y las declaraciones en realidad eran verdaderas. El secretario general del Partido Socialdemócrata de Austria, así como el primer ministro saliente, que era el señor Kreisky, ese es el único nombre que les voy a decir, todavía provisionalmente a cargo en el momento de los hechos, tomó defensas vigorosas del acusado, definiendo el centro judío, que había sido el autor de estas acusaciones, como una mafia política que actúa de acuerdo con métodos mafiosos. Lingens, que es el solicitante del caso frente a la Corte, es un periodista y también editor de una revista. Escribió y publicó un artículo en donde criticaba duramente al primer ministro austríaco
definiendo su actitud como de más vil oportunismo. Escribió también otro artículo en donde definía el comportamiento del jefe de gobierno como inmoral e indigno. El primer ministro, como reacción, denunció al periodista, que fue condenado por los tribunales austríacos por difamación, y el periodista apeló al Tribunal Europeo, considerándose víctima de una violación del artículo 10 del Convenio Europeo. Entonces el Tribunal Europeo, en el momento en que va a analizar el caso de Lingens, pues digamos que desarrolla una primera parte, que es una parte en donde senta criterios generales, y luego va a aterrizar estos criterios generales en lo particular. Primer punto, el tribunal define que es necesario en el marco del artículo 10, párrafo 2 del convenio. Necesario para una sociedad democrática implica la existencia de una necesidad social imperiosa. Los estados contratantes tienen un cierto margen de apreciación, eso ya lo vimos, para evaluar si existe en realidad tal necesidad. Pero es necesario que haya una supervisión europea que abarca tanto la legislación así como las decisiones judiciales de los tribunales nacionales. Por lo tanto, la Corte Europea tiene el poder de decir, tiene la última palabra y puede decidir si una restricción o pena es compatible con la libertad de expresión protegida por el artículo 10 del convenio. Otro punto general. La Corte, en el momento en que evalúa si una limitación de un derecho fundamental, en este caso de la libertad de expresión, es compatible con el convenio, debe mirar a la luz del caso en su conjunto. Debe incluir el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Y esto es un principio general que en realidad el Tribunal Europeo no senta en este caso, sino que ya lo había sentado en el caso de Endicide. Otro punto general. La Corte debe determinar si la injerencia en cuestión es proporcionada al fin legítimo perseguido y si las razones aducidas por los tribunales austríacos en el momento en que condenaban Lingens por difamación eran pertinentes y suficientes. En este punto, creo que es importante subrayar que el tribunal recordó que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones básicas para el progreso tanto de la sociedad democrática cuanto de la autorrealización misma del individuo. Estos principios son de particular importancia por lo que se refiere a la prensa. Mientras que la prensa no debe sobrepasar el conjunto de límites, entre otras cosas, para la protección de la reputación de los demás, porque cuando hablamos de derechos fundamentales tenemos siempre que acordarnos que es una cuestión de ponderación de derechos. Entonces, si la prensa no debe sobrepasar este punto, no debe violar la reputación de los demás, al mismo tiempo tiene la tarea de difundir informaciones, de difundir ideas sobre cuestiones políticas, al igual que en las otras áreas de interés público. Y además, no solo la prensa tiene la tarea de partir dicha información e ideas, pero también el público tiene el derecho de recibir la información. En el marco de la libertad de prensa hay que afinar un poco más el discurso, porque aquí pues sí, era un problema de libertad de prensa, pero también era un problema de debate político. Y la libertad de debate político está en el núcleo del concepto de una sociedad democrática, que es algo que prevalece en toda el alma del Convenio Europeo. Los límites de la crítica aceptable son en consecuencia más amplios en lo que respecta a un político, como tal que respecto a lo que, por ejemplo, se le reconoce a un privado, a un particular. El primero, inevitable y conscientemente, se abre a un estrecho control de cada una de sus palabras. Los políticos están ahí sometidos a un control así, pero muy duro y muy severo de todo lo que dicen por los periodistas y el público en general. Y en consecuencia debe mostrar también un mayor grado de tolerancia. Sin duda, la disposición del convenio permite a la reputación de los demás a ser protegidos y esta protección se extiende a los políticos también, incluso cuando están actuando también en su capacidad privada. Pero en tales casos los requisitos de dicha protección tienen que ser sopesados en relación a los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos.
Entonces, y voy aterrizando esos principios generales en el caso particular. El demandante Lingens había sido condenado por difamación por las autoridades nacionales por haber utilizado algunas expresiones como el oportunismo más vil, inmoral y digno a propósito del primer ministro, quien fue canciller federal y pues tuvo toda, digamos, vivió un contexto político bastante delicado. Pero el hecho de que estas expresiones se referían a un hombre político y eran relacionadas también a su cargo político, debían tomarse en consideración al contexto en que los artículos periodísticos fueron escritos. Y lo que dice el tribunal yo creo que es muy llamativo, porque el tribunal al final de cuentas dice, aquí estamos frente como a una lucha política, y en esta lucha cada una de las partes ha utilizado las armas a su disposición, y estos no eran de ninguna manera inusual ni ofensivas en las peleas reñidas en las políticas. Una de las críticas que se hizo a la decisión del Tribunal Europeo es que al final de cuentas, sí, el periodista había sido condenado por difamación, pero había sido condenado a una pena pecuniaria y no a una pena privativa de la libertad personal. Esto no quiere decir nada, porque pues el hecho de que pues sea condenado, independientemente del tipo de pena, es digamos, un incentivo a que el periodista ya dejara de escribir estos tipos de artículos, a menos que no quiera pagar por cada artículo que escriba. Entonces, de estas diversas consideraciones, y ya voy terminando, el moderador se enoje, de las diversas consideraciones anteriores se desprende que la interferencia con el ejercicio de la libertad de expresión de recurrente no era necesaria en una sociedad democrática para la protección de la reputación de los demás. Pero, como podemos ver, en la evaluación de la necesidad, la Corte, en este caso, el Tribunal Europeo, no pudo dejar de tener en cuenta la situación contingente en la que se habían adoptado las medidas. Y si esos son los criterios sentados por el juez europeo, hay excepciones. Por ejemplo, eso se lo voy a mencionar solamente porque no me da tiempo ya de verlo un poco más en profundidad. La situación paradigmática de Turquía. Han sido muchos los recursos presentados frente al Tribunal Europeo planteados por ciudadanos turcos que se habían visto restringidos sus libertades expresivas, se habían quejado de la violación de principales derechos de la libertad por el gobierno nacional. Y en todos esos casos, o en la gran mayoría de esos casos, la Corte ha considerado como legítimas las restricciones que probablemente habrían sido considerados ilegales en otros lugares. ¿Por qué? Por la evaluación del contexto. ¿Por qué? Porque era necesario en el contexto de Turquía, de la, digamos, débil situación democrática en ese momento de Turquía, habían sido considerados fundamentales para garantizar una evolución democrática del país. Entonces vemos que, aunque haya, digamos, principios generales sentados en los casos más relevantes del tribunal, luego tenemos también que tener mucho cuidado en el momento en que esos casos vienen aterrizados, estas líneas argumentativas vienen aterrizadas en los casos más específicos. Pero creo que ya ustedes se habrán dado cuenta de cómo hay varios puntos de contactos y de diálogos entre los dos sistemas. Y esto pues ya pero lo dejo porque si no, si seguimos así, pues vamos a organizar de verdad otro observatorio solamente sobre la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu exposición y qué bueno que la mesa se complementó bastante bien a nivel de contenidos. A Marcela la están poniendo a trabajar mucho, le mandaron casi 30 preguntas, por eso durante la exposición estuvo arreglando y le siguen llegando, así que el doctor Aguilera Portales tiene competencia. Aquí tenemos a Marcela en competencia. Bueno, la dinámica es la siguiente. A partir de este momento que tenemos las preguntas recibidas, va a tener cada una de las expositoras 5 minutos para responder las preguntas que puedan. Estoy completamente seguro que Marcela se las va a llevar y si puede escribir en 54 libros va a poder también escribir un poco sobre estas respuestas, ¿verdad? Bueno, gracias. No, lo de los libros son también cooperaciones en capítulos, todo, dirección, escribir libros y las cooperaciones en capítulos. Tampoco quiero decir lo que no es, pues sería falsedad ideológica, usurpación de títulos y honores. Bueno, esos son de casos mexicanos, me parece que a lo mejor te interesa responderlo. Yo soy de las que considera que en la medida de lo posible no hay que meterse con las cuestiones locales, porque es de asesinatos de periodistas en México y demás, no sé si...
Bueno, voy a hacer lo siguiente. Como no puedo responder las 32 preguntas, agrupé algunas que son inquietudes similares. Por ejemplo, tengo varias donde me preguntan qué pasa cuando la información no es verdadera, qué tipo de acciones puede haber y si son condenados los periodistas, cuando hay insultos, si los insultos están protegidos por la libertad de expresión. Y también relacionado con ello podría ser cuando dicen que la libertad de expresión, me preguntan, si no es absoluta, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una persona es discriminada por razón de género, sexo, etcétera, nacionalidad y demás? De estas 4 preguntas, lo que puedo decir es que lamentablemente, y esto lo decía la Corte Americana en New York Times versus Sullivan, que yo insisto, pero es un fallo excelente para los que nos interesa el tema, cuando dice que hay que soportar, las personas públicas, las personas famosas, tienen que soportar un discurso aún cáustico, aún agresivo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que me pueden insultar y no pasa nada? No, pero la acción que tengo es posterior, jamás, como ha pasado en Argentina, por ejemplo, me preguntan si ha habido casos, el caso de una famosa jueza, que sigue existiendo, la jueza Hermine de Cubría, que como se enteró que en un programa de humor político la iban a mencionar, ella pidió que se abstengan de mencionarla. Como era juez federal, esto fue un día, el programa era el viernes, era sábado, esto fue un día viernes, logró que la Cámara, que es su superior, diera una orden, una medida cautelar para que no se la nombrara en el programa. Salieron políticos famosos, Susana Jiménez, por decirle algunos, los muy conocidos de Argentina, futbolistas, etcétera, en ese programa cantando, la jueza se llamaba Servine Cubría, la jueza Burum Burum Bundía, es lo más grande que hay. Tuvo 57 puntos de rating y todo el país habló de eso un mes. Entonces, la censura previa no nos lleva a ningún lado. Esto no quiere decir impunidad de la prensa, tenemos acciones por difamación y creo que el secreto está en que en estas acciones por difamación y por falta de verdad, que los jueces pongan multas verdaderamente serias, sin que sean desproporcionadas o que impliquen con ello, lleven a la autocensura de los periodistas, pero que se pongan verdaderamente serios. Después el tema de la no discriminación, qué pasa con las cuestiones de género, de sexo, esto me parece, y por cuestiones de nacionalidad. Hubo un caso en Argentina horrible en que hay un medio bastante desacreditado, bueno, no sé si hay alguien acá, pido disculpas, pero que se llama Crónica, que hubo un derrumbe y tuvieron la idea terrible de poner, fallecieron 2 personas y 3 bolivianos. Eso salió en la televisión argentina. Bueno, por supuesto que al otro día el INADI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de más de 14 provincias, los defensores del pueblo salieron inmediatamente a pedir una condena. No se clausuró el medio, se le impuso una multa, pero esa multa se hizo y todas las sanciones fueron con base en la ley antidiscriminatoria que hay en Argentina. Entonces, ¿a veces nos dicen cosas horrorosas? Sí. ¿No nos gustan? También. Pero esas son las reglas de la libertad de expresión como libertad preferida, que también Irene empezó diciendo en Europa hay una jurisprudencia frondosa en cuanto a la libertad de expresión como libertad preferida por la función que tiene en relación al sistema democrático. En relación a esto que me preguntan en 2 casos, cuestiones de género, sexo, religión, etcétera, creo que el límite en la publicación, y ha habido casos, por ejemplo el caso Gerardo Romano en la Argentina, en que esto en la Corte Interamericana yo francamente no conozco ninguno de estos, pero en realidad lo que ocurre es que directamente se toma como una condena y se hace la condena por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, que nosotros tenemos la 25.326, pero todas las leyes que tienen la Lortada española, la Nueva de México del 2010, la ley peruana del 2011, la chilena del 2013, hay una suerte de principios fundamentales. Y en esos principios fundamentales dice que no se pueden tratar sin consentimiento libre, expreso, escrito e informado los datos sensibles. Entre los datos sensibles son los que protegen la orientación sexual de las personas, su religión, el derecho a la salud. Es decir, no es que no se pueden tratar, pero no se pueden tratar sin el consentimiento de la persona. Basta que la persona diga que no dio el consentimiento y el medio no lo pueda demostrar para que sean condenados.
posteriormente, nunca en forma anterior. Vos decime. Una pregunta me parece importante, rápidamente, ¿es compatible es compatible la libertad de expresión con la concentración de medios de comunicación y los monopolios? No, no es compatible, es la lucha que tenemos a diario y desde hace tantos años. Acá en México, de hecho, se hacen acciones contra determinados monopolios mediáticos, se hacen leyes en los países, mi país es uno de ellos, en los cuales se supone que se van a regir los monopolios, pero en realidad pasa de los monopolios privados al monopolio estatal, pero siempre, no importa si es estatal, si es privado, si es de un gobierno, de la letra o del color que sea, los monopolios atentan absolutamente y lesionan en forma arbitraria la comunicación, porque esto lo que hace es que escuchamos una sola voz y va en detrimento del pluralismo informático por el cual nosotros luchamos y por el cual la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo y demás venimos insistiendo con este pluralismo informático. No hay pluralismo informático con monopolios, está totalmente reñido y hay que luchar contra los monopolios, no importa cuál. Otro tema que ¿Tengo unos minutos más? Bueno, otro tema que me parece importante es que me pregunta cómo se condice, y no tengo la respuesta, solo voy a comentar, cómo se relaciona el derecho al olvido en relación con la libertad de expresión, el caso que pasó en España con Google, si esto no atenta contra la libertad de expresión. Y después me preguntan también si existe un derecho, si existe nuevamente el derecho al olvido y si existe también la posibilidad de insultos en la gente que insulta a los servidores de Internet, ¿cómo se va a regular eso? Bueno, nuestros amigos españoles lo sabrán mejor que yo porque lo habrán vivido de cerca, pero se dio el caso Costeja González en marzo del año pasado, un ciudadano español que inicia una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y la agencia lo acompaña en el reclamo ante el Tribunal Penal y condenan, en este caso a Google, por entender que existe un derecho al olvido. El derecho al olvido está enmarcado no tanto dentro de la libertad de expresión, sino dentro de la protección de los datos personales. Esto es, si pasaron 10 años que este señor había pagado, era cierto que era deudor, ¿por qué cuando se pone su nombre en el diario La Vanguardia, un diario español, aparece que el señor fue deudor hace 10 años? Él se sentía, y la verdad hay una suerte de estigmatización, y debería haber un derecho al olvido, y en lo personal se está desarrollando, en lo personal no, hay un grupo que estamos desarrollando este tema, siguiendo quizá a Pérez Luño en España, en Argentina Pablo Palazzi, etcétera, pero en realidad el límite todavía no lo conocemos porque todavía no podemos o no se han animado a ponerle el cascabel al gato, como se dice, es qué vamos a hacer con la responsabilidad que tienen los grandes buscadores, qué va a pasar con la responsabilidad de los buscadores de Internet. Porque lo que ellos alegan es, nosotros no podemos decir qué información es verdad y cuál no, o cuál pasó determinada cantidad de tiempo. Los buscadores de Internet relacionan toda la información y lo único que hacen los motores de búsqueda es arrojar resultados. Eso es lo que dicen Google y Yahoo. Un fallo de la Corte Suprema Argentina, en el caso de una modelo, Belén Rodríguez, que la habían asociado a páginas pornográficas y que realmente además no era cierto, ella había hecho campañas en traje de baño y demás, pero no era cierto todo lo otro que decían. Sin embargo, la Corte hizo un término medio y dice, ante el reclamo que se hace puntualmente en un caso concreto, Google o Yahoo, y en este caso eran ambos, tienen que tener algún mecanismo para poder sacar a la persona que concretamente hace el reclamo, pero es imposible, dicen ellos, cumplir con su tarea, los buscadores, de estar controlando todo el tiempo que la información sea verdad o no. Pero lo cierto es que está sin resolver, está en plena tarea, y sí, entre los argumentos que se esgrimen es que pedirle esto esgrime Google y Yahoo, es cercenar la libertad de expresión. Bueno, perfecto. Como ya tengo el tiempo, solo quiero decir lo último porque esto me parece sumamente importante. Hay 4 preguntas en las cuales me dicen que qué pasa cuando se amparan los funcionarios públicos en no dar sus declaraciones juradas alegando el derecho a la intimidad.
Bueno, yo le decía que si yo les diría a los funcionarios públicos que dicen esto y que se alegan y que se recubren con esta pátina de indemnidad por ser funcionarios públicos, que si tanto les interesa su intimidad, me parece que no tienen que ser funcionarios públicos. Es decir, siempre hay que dar las declaraciones juradas, hay que cumplir con la ley de acceso a la información pública, porque, como bien lo decía el maestro Bobbio, y no es casualidad que lo dice en el libro que se llamó El futuro de las democracias, es decir, no hay futuro en las democracias si no hay control. Y lo que él dice, Bobbio, es que no hay un requisito más actual en las democracias contemporáneas que un poder político y los gobiernos que estén permanentemente permeables al escrutinio ciudadano. Así que sigan pensando en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias y disculpen los demás, pero no podía contestar todo. Bueno, continuamos con los minutos que nos queda, Irene. Ok, no, voy a ser muy breve. De las varias preguntas he intentado sistematizarlas por temas, digamos. Y me han llegado varias mencionando el caso de Charlie Hebdo. Es posible fijar los límites entre la libertad de expresión y el respeto de las creencias de otras personas. Varias sobre México, sobre el hecho de que pues aquí la actividad periodista es una de las más peligrosas, que en muchos países se asesina a quien da a conocer información, etc. El punto es esto, pues aquí ya no estamos dentro del marco de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es una libertad de las personas frente a las autoridades públicas. Entonces, en el momento en que estamos hablando de hechos como Charlie Hebdo, pues aquí estamos en otra área. Estamos hablando de violación del derecho a la vida. No es un problema de libertad de expresión, porque pues allí el Estado no entró. Allí era un grupo con sus creencias, con sus ideas, con todo, individuos particulares contra otros particulares. Entonces no es un problema de libertad de expresión. Y aquí igual, de los periodistas que vienen asesinados, igual es violación del derecho a la vida. Por lo menos es desde... Yo cuando pasó lo de Charlie Hebdo y pues escuché hablar a violación de la libertad de expresión, violación de la libertad de expresión, pues no propiamente, porque todos tenemos el derecho a decir libremente lo que nos da la gana, pero esto va a tener consecuencias que no son justificadas, esto que se quede claro, son actos extremos que hay que condenar, pero tienen consecuencias. Y no es un problema de límites de la libertad de expresión, es un problema también de sensibilidad y de violaciones de otros derechos. Por el problema de la actividad periodista en México, pues es muy peligroso. Muchos periodistas han sido asesinados y en este caso es el Estado que debería proporcionar, y estoy hablando en casos hipotéticos, no me voy a meter en temas políticos porque sigo siendo extranjera y el artículo 33 de la Constitución mexicana sigue pendiente, entonces no me voy a meter en temas políticos, pero sería el Estado el que debe proporcionar las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su actividad en toda seguridad. ¿Ok? Eso por el grupo de preguntas. Luego había otro grupo. Eso. En Saltillo existen grupos y organizaciones que se oponen al matrimonio igualitario, incluso hacen llamados a oponerse a, opositores a la legalización del matrimonio igualitario. Aquí también, esto desafortunadamente o por suerte es parte del juego. En Estados Unidos hay muchos grupos que se oponen al aborto. Hay muchos grupos que están fuera de las clínicas donde se practica el aborto con así letreros, ejercicio de la libertad de expresión. Es parte del juego democrático. Molesta, sí, es cierto, molesta. Pero si queremos tener una sociedad democrática, donde pues haya pluralismo, haya varias voces, esto es lo que tenemos que también que aguantar. ¿Nos gusta? Pues no. Pero esto es además, ¿cómo se combaten esas cosas? Con más expresión. Esta es la regla del mercado libre de las ideas. Eso es algo que en la sociedad estadounidense está muy, muy claro. Perdón, Irene, ¿puedo decir una anécdota? Argentina es uno de los 5 países que tiene matrimonio igualitario.
Cuando se fue a sancionar la ley, grupos católicos se pusieron alrededor del Congreso haciendo guardia día y noche, haciendo un cordón para que no pudieran entrar los legisladores a sancionar la ley y a sesionar. Lograron postergarlo por una semana, pero bien, como dice Irene, es el juego y está mal, y bueno, para algunos dirán que retrógrados, otros dirán no, hay que defender los valores de la familia, pero eso es la democracia y hay que escuchar los dos discursos y hay que soportar esos embates porque solo se combate con más democracia y con más libertad de expresión, es así. Gracias. No, pero es que es un ejemplo que... Sí. Las otras últimas dos preguntas que son sobre más criterios interpretativos, estándares interpretativos del Tribunal Europeo. Una es sobre la negación del Holocausto. En Europa, pues como ustedes saben, ha sido el teatro de la Segunda Guerra Mundial, entonces el tema de la negación del Holocausto es un tema muy delicado y muy sensible. Y hay muchos países, y también por, digamos, indicaciones que vienen desde arriba, que serían desde la Unión Europea, y también a causa de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, muchos países han introducido en sus códigos penales o en otras leyes especiales